Audiolibro, Reflexiones de Milko Baute, publicado en el año 2018, última edición, 2022. Prefacio. Más de 400 frases, expresiones y pensamientos del escritor cubano Milko Baute para ayudarte a reflexionar, recapacitar, tomar mejores decisiones, mejorar tus relaciones humanas y tu relación con el Creador, ver la vida de una manera más espiritual y actuar de una manera más correcta. Quizás hayas vivido experiencias similares, lo cual te sentirás identificado. Aquí está la respuesta para tomar una mejor decisión y examines tu vida. En otras, puede que no coincidamos, pero el consejo no está de más. La verdad sola la tiene Dios, aunque ambos tengamos la razón. Por lo que, si nos dejamos guiar por Dios, entenderemos la verdad, reconoceremos nuestros errores y apreciaremos a nuestros educadores. Algunas de las reflexiones se repiten, pues se aplican igualmente a los diversos temas. Reflexiones sobre la vida. El peor defecto de un ser humano es creerse superior a otro. La felicidad consiste en estar satisfecho con lo que uno es. La mejor forma de evitar ofender es callarse. Las palabras son como una fórmula que resuelve un problema. Hay que pensarlas bien antes de decirla. El dinero no es propiedad de nadie, es una herramienta de uso público. Toda persona tiene la capacidad de amar, ayudar, perdonar y lograr lo que se propone, pero pocas tienen la capacidad de reconocerlo. La corrupción no solo tiene que ver con dinero, también tiene que ver con la degeneración de la moral y las costumbres. Los hijos son la mayor herencia de un ser humano. Educarlos es un reto y respetarlos es un deber. Los hombres grandes se miden por sus principios. Las personas iguales se buscan. Si algunas personas no te buscan, es porque no eres como ellos. Enséñales a tus hijos a orar y buscar de Dios, y tendrán más éxito que si les pagas una carrera universitaria. ¿Por qué hacer o decir algo de lo que sabes que después te vas a arrepentir? El chismoso ve y oye una cosa, luego juzga y divulga otra. Hablar de los pecados de otros no edifica. Orar, corregir y aconsejar, sí. No se pierde la dignidad por la necesidad. No se pierde la fe por el sufrimiento. No se pierde el amor por el desprecio. No se es hipócrita por ser amable. No se pierden los principios por ser moderno. No se pierde la cabeza por un problema. No se pierde el temperamento por un insulto. No se niega a Dios por nada. El que nada no se ahoga, pero el que nada hace sí puede ahogarse. La excusa para hacer las cosas mal, indebidas o incorrectas es no soy perfecto. No ama el que no respeta. No respeta el que no acepta a las personas como son. No acepta a las personas como son el que las critica. No ignores al necesitado, mañana podrías ser tú. Imposible es evitar que algunas personas hablen y piensen mal de ti, pero posible es ignorarlas. Haz lo que más te guste hacer, aunque no ganes dinero al hacerlo. Eso te hará más feliz que acumular riquezas. Lo que algunos piensen de ti no define quién eres, pero te define a ti lo que ellos son. Todo lo que dices o confiesas con tu boca tiene poder. Cuida lo que dices, afirmas o hasta lo que cantas. Si alguna vez buscas respuesta a algo, puedes encontrarla en un libro. A veces, la sinceridad no parece una virtud, pero ser hipócrita es un pecado. La hipocresía es una mentira disfrazada de educación. Las personas acomplejadas suelen ser complicadas, y también se vuelven celosas, envidiosas y chismosas. En muchos casos llegan a ser mezquinas y maliciosas. El celo es un pensamiento de una persona acomplejada e insegura. Es una puerta que se abre al demonio, el cual toma posesión de la persona. Las personas celosas pueden ser envidiosas y causar mucho daño. Ya la gente no conversa por teléfono, textea. Ya la gente no visita a familiares y amigos, los ve por Facebook. Ya la gente no soluciona problemas, los filma. Ya las gentes no son humanos, son humanoides cibernéticos. No impongas a otros lo que quieres, ni siquiera a tus hijos. La democracia comienza desde la casa. Los conocidos son por un momento, las amistades para toda la vida, pero la familia es para siempre. Hay personas que les habla y parece que no oyen. Hay personas que les aconsejas y siguen haciendo lo mismo. Hay personas que les enseñan y se molestan. Y hay personas que son o hacen las tres cosas,
No pierdas tu tiempo con ellas. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno. Si no crees en tu capacidad y en el potencial que tienes, otros no lo harán. Si no das un paso de fe, nunca vas a salir de donde estás. No le llames problema a tu situación, porque las situaciones son temporales, pero los problemas no. No arriesgues tu palabra con promesas inseguras, para que después no hablen mal de ti. Amar al que te ama no es amor, más amar al que te aborrece sí. No se juzga ni critica a otros por sus culturas y costumbres. Todos tenemos lo nuestro. Darle a un hijo todo lo que pide no es educarlo, es malcriarlo, y eso trae siempre malas consecuencias cuando crecen. Los padres que aman a sus hijos lo corrigen. Enseñar a un niño cosas de adultos es como llevarlo con los ojos vendados al borde de un abismo. No le quites la inocencia. Las personas complicadas y mezquinas siempre culpan a otros de sus propios pecados. Tu empleo no define quién eres, pero tu trabajo sí. En el andar por la vida encontrarás mucha gente complicada e incorregible. Lo más saludable para todos es apartarse de ello. Los errores suelen cometerse cuando nos dejamos llevar por la emoción, la ilusión, la pasión y la falta de oración. El que te desprecia, ignóralo. Si te hirió, perdónalo. Si vuelve a ti, recíbelo con amor. Cuando la gente se acostumbra a lo malo, termina aceptándolo y alabándolo. Haz bien y no esperes ser recompensado. Haz bien porque para eso fuiste creado. Detesto la injusticia y el abuso, y me dan asco aquellos que la apañan. Puedo lograr todo lo que quiero porque soy el producto de mi mente. Donde está el chisme, ahí también está mi ausencia. A veces, para lograr el éxito, es necesario tocar fondo para luego salir a flote, elevarse y elevarse hasta pasar el sol, las estrellas y llegar a otras galaxias. Hay amigos que son como hermanos, hay hermanos que son como enemigos, hay familiares que son como desconocidos. Y hay desconocidos que son como ángeles. Si buscas paz interior, aléjate de lo que te la pueda quitar. La gente amargada es como los alcohólicos y drogadictos. No se pueden salir de esa vida, aunque sepan que les hace daño, porque es una adicción. Lo peor es que también le hacen daño a los que los rodean. La mejor siembra que puedes hacer es de amor. Vanas son las palabras, el conocimiento y el dinero. Si siembras amor, eso recogerás, porque el amor es sobre todas las cosas. Yo no quiero $1.000.000 porque el dinero es ficticio, prefiero 1.000.000 de amigos de verdad. Si te sientes feliz con lo que haces, felicidades. No necesitas copiar a otros porque todos no podemos hacer lo mismo. El éxito está en la disciplina, no en el conocimiento. Los seres humanos se esfuerzan más en tener que en ser. No quiero tener más, solo quiero salir de la mediocridad, de la esclavitud y del primitivismo. Si cambias, que sea para bien. Si haces algo que no te gusta siempre, estarás cansado, aburrido y harto. Haz lo que más te guste, aunque no ganes nada con hacerlo. Aprovecha bien el tiempo. No lo gastes porque es todo lo que tienes en la vida. En lugar de novelas y películas, lee un buen libro o estudia algo. En lugar de ver noticias malas, llama a un familiar o amigo, en lugar de pasar horas en tiendas y supermercados. Visita a alguien y comparte. En lugar de comer tanto, ayuna, y en lugar de hablar de otros, habla con Dios. No asocies éxito con dinero. El éxito es la satisfacción que se tiene cuando logras algo, aunque no ganes nada. La vida no se mide por los años que han pasado, sino por la experiencia que se ha vivido. La negatividad mata. El éxito, la prosperidad, el progreso, el ánimo, los buenos sentimientos, la felicidad y la salud. No te preocupes por lo que piensan de ti aquellos que no te aprecian. Preocúpate por lo que piensan de ti aquellos que te aman. Si no sabes tener amigos de diferentes opiniones, culturas, costumbres o creencias, no sabes ser amigo. Cumple tu palabra siempre porque es lo único de valor que tienes. Nunca le des la espalda al que un día te ayudó, a menos que sea él quien lo haga. Por muy moderno, civilizado, flexible, sociable, positivo y mente abierta que seamos, no se puede aceptar lo malo, lo incorrecto, lo indebido ni lo corrupto. A veces es preferible no aceptar regalos ni favores para no recibir insultos ni humillaciones. A la persona indecisa no se le puede confiar nada. Algunos me han dado la espalda, otros me han dado la mano.
Muchos son los que me quieren y muy pocos los que me desprecian. Las personas deben pensar antes de hablar. Otras personas deben pensar antes de pensar y otras no debieran ni pensar. Lo que piensas, eso atraes. Cuida lo que piensas, porque no solo puedes pecar con la mente, sino también con la lengua, herir a otros y empeorar las cosas. ¿Qué mérito tiene el que piensa que no ha hecho nunca nada malo si tampoco ha hecho nada bueno? Los buenos hábitos te hacen mejor persona. Cuidar la salud es una disciplina que pocos están dispuestos a llevar. Encontrarás grandes mensajes en frases cortas. La grandeza se alcanza con la abundancia de la humildad. Sea auténtico. No imites a otros, solo déjate guiar. No creas todo lo que te han enseñado, porque pueden estar equivocados. Haz tu propia investigación. El éxito se logra con una meta a la vez. Si quieres hacer historia, tienes que ser diferente. Las apariencias engañan, pero no a cualquiera. No te concentres en lo que tienes o no tienes. Concéntrate en lo que eres, para que entiendas tu propósito en la vida y aprendas a ser feliz. Ignorar algo no es ser ignorante. Vivir en la ignorancia, sí. La ignorancia involuntaria es la que todos padecemos, hasta que venimos al conocimiento. La ignorancia voluntaria la padece aquel que no quiere dar uso a la razón y quiere permanecer ignorante. El mundo va a una dirección. Los que lleguen primero alcanzarán el éxito. Los que se queden atrás serán más pobres cada día. Cuando alguien no tiene, es amigo de todos. Cuando alguien tiene, se le olvida hasta los amigos que tenía. Leer estimula la mente y aclara los pensamientos. Lo que hace digno a un ser humano son sus principios y valores, no sus conocimientos ni sus palabras. Por muy duras que fueran las palabras, la ofensa no existe si no existiera el ofendido. Cuando la emoción controla la razón, se cometen muchos errores. La mejor forma de ganar una discusión es callar. No insistas en convencer a un ignorante que cree saberlo todo. Los hechos demuestran lo que eres, no las apariencias. Los libros enseñan y educan más que la televisión. Confío más en un intelectual que lee a un ignorante que especula. La probabilidad de que un pensamiento negativo se convierta en un hecho es más segura cuando existe la duda. Las personas de mente abierta son más receptivas que las que no escuchan, por lo que pueden desarrollar mejor su intelecto y su persona, mientras que los otros embrutecen. ¿Cómo entenderán si no les hablas? Si les hablan y no entiende, quedas libre de culpa. Cuando hablo de lo que sé, puedo argumentar porque lo he vivido. Si en tu vida nunca llega el momento que te das cuenta de que estabas equivocado en muchas cosas que habías aprendido, preocúpate, porque sigues en el mismo estado de mediocridad. Prefiero que me odien por decir la verdad a que me amen por ser hipócrita. Tener la razón no significa que estés de acuerdo con la mayoría de las personas. Al contrario, tienes razón precisamente cuando vas en contra de la corriente. El respeto hacia otros comienza por el respeto de la opinión propia. Cuando valoras a otros por lo que te puedan ofrecer a ti, estás perdiendo tu propio valor. Lo importante no es que creas que estás bien en la manera que piensas. Lo importante es encontrar la manera correcta de pensar. No creas todo lo que digan, ni digas todo lo que creas. Si sabes algo, compártelo. Si no estás seguro, averígualo. Si no sabes nada, cállate. Son muy pocos los que reconocen que estaban equivocados, y mucho menos los que reconocen que otro tenía razón. Es bueno que defiendas tu posición sin atacar o insultar a otros. Hay personas que no cambian. Hay personas que cambian con el tiempo, y hay personas que cambian tanto que se deforman. Vivimos en una época donde ya se han perdido los principios y valores, así como el concepto de patria, libertad, dignidad y respeto. La verdad siempre ofenderá al hipócrita. Si todos estuvieran de acuerdo contigo, es señal de que estás equivocado. Creemos que estamos informados, pero en realidad estamos programados. Hay personas que no defienden su opinión, más bien dan por hecho su ignorancia. Atrévete a ser sabio no contando con lo que te dicen o lo que te enseñaron, sino con hacer tu propia investigación. No creas y asegures algo basado solo en un testimonio o información, sino en los hechos. Las leyes morales nos hacen mejores personas y son necesarias para el bien de la sociedad.
Cambiarlas o deformarlas corrompen más a la humanidad. El debate y las diferencias es parte de la naturaleza humana civilizada, mas no la soberbia. Así como la maldad tiene un principio, también tiene un fin. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para crecer, nunca es tarde para lograr metas. Independientemente de las opiniones de cada persona, la verdad siempre apunta hacia un lado. Los ingenuos no perciben el peligro y la maldad, por lo que son presa fácil y víctimas de su propia opinión. Si emprendes algo, no mires atrás, esfuérzate y confía en Dios. Soy lo que quiero ser, no lo que parece o lo que otros quieran ver. Para disfrutar la vida no se necesita dinero. Para disfrutar la vida se necesita actitud. Las palabras pueden ser engañosas, pero el lenguaje corporal no. Si no te informas bien y razonas mejor, serás presa fácil del engaño. Si te acostumbras al mal, llegará el momento que te parecerá lo mejor. Es más fácil odiar que perdonar porque el amor cubre todas las faltas. La vida no es tan sabrosa ni tan dolorosa, solo es una experiencia. No se ofende el alma sino el ego. Y tanto la ofensa como el orgullo son pecados. Hay gente que oye lo que quiere, cree lo que no es cierto y habla lo que no sabe. El chisme es un veneno que se siembra en el corazón. No dejes a nadie que te envenene. El que confía en sí mismo es víctima de sus propios errores. En un mundo de mentiras y apariencias, la gente suele odiar al que dice la verdad. El odio enferma la mente y las entrañas y hace más daño al que lo difunde. El que odia envenena su mente, perjudica su salud y acorta sus días. Los errores no son fracasos, los fracasos no son problemas. Los errores se corrigen, de los fracasos se aprende y los problemas se evitan. El que renuncia nunca gana, el que gana nunca renuncia. Te enterarás lo que el chismoso dice de ti cuando se lo cuente a otro chismoso. Aléjate de las personas posesivas, dominantes y criticonas, porque no sirven de amigos ni compañeros. Hay personas que tienen mucha letra, pero poca educación, mucha Biblia, pero poco amor, mucha fe, pero poca compasión. Antes de contar los pecados de otros, recuérdate de los tuyos. Las personas venenosas siempre van a ver en ti las intenciones que nunca has tenido. Si no haces las cosas con amor, nunca te sentirás bien. Si no le agregas pasión, nunca verás el éxito. Lucha por lo correcto, pero no te fastidies por lo que está mal. Me gusta la simpleza y la gente simple, pero no soy amigo de la mediocridad ni de los mediocres. Hay personas que ven muchos problemas en su vida, sin percatarse que el problema está en ellos. Cuida tu salud mental, hablando cosas positivas y mirando las virtudes de otras personas. El amor soluciona. El odio empeora. Por mi propio bienestar físico, mental, emocional y espiritual, he decidido no hacer caso a los insultos, las calumnias y a todo aquel que destila odio. No sé lidiar con gente amargada y rencorosa, porque son nocivas para la salud. Mente sana, cuerpo sano. Odiadme si os place. El daño se lo hacéis vosotros mismos. No se paga mal al que te ayuda a mejorar la vida. Y si te ofendió, perdónalo, porque todos ofendemos de alguna manera, y tú no quedas excepto de eso. Cualquier cosa que le hagas a otro, te la haces a ti mismo, sea bueno o sea malo. Hay el que paga mal por bien. Todo malagradecido verá su propia recompensa. Algún día verás que el que obra mal tendrá su causa y efecto, acción y reacción, karma y juicio, y la mano de Dios. Hay personas que son buenas mientras le conviene, pero con el tiempo verás lo realmente mezquinas que son. Si pagas mal por bien te condenas a ti mismo, si pagas mal por mal te maldices a ti mismo, si pagas bien por mal te bendices a ti mismo. La indiferencia y apatía es una forma de desprecio, y el desprecio en sí es una forma de odio. No te sientas mal por hacer poco, pero tampoco te conformes con lo poco que haces. En el mundo de hoy, mientras más baja el nivel de conciencia, más se eleva el nivel de ignorancia. En el mundo de hoy, mientras más baja el nivel de conciencia, más se eleva el nivel de ignorancia. No confíes en una persona que sabes que es mezquina, pero te trata con amabilidad. Aquel que un día te trata de maravilla y el siguiente con grosería, no sufre trastorno de personalidad, más bien es un demonio que lo perturba. Alejarse de esa persona y orar por ella
es lo más saludable para ambos. No compartas tus secretos con nadie, ni con padres, esposa, o hijos ni amigos. Porque lo que reveles se puede volver en tu contra. Cuida reputación como un tesoro que nadie debe encontrar. Si hay alguien que los debe saber es Dios, y Él todo lo sabe, pues te conoce más de lo que tú mismo crees conocerte. Él conoce tu pasado, presente y futuro, y sabes de lo que eres capaz, ya sea malo o bueno. Si quieres desahogarte contando tus problemas, maldades o travesuras, hazlo con un sacerdote que sea íntegro y capacitado para ser consejero. Sé feliz. Y estás enfermo, sé feliz. Tienes dolores, sé feliz. Estás triste, cambia para el modo feliz. Eres pobre, sé feliz. Estás necesitado, sé feliz, porque Dios no desampara. No tienes trabajo, sé feliz. Tienes mucho trabajo y estrés, sé feliz y disfruta más la vida. Tienes problemas financieros, sé feliz. Tienes problemas en casa, sé feliz. Te divorciaste y perdiste todo, sé feliz. No tienes dónde vivir, sé feliz. El planeta es grande y de 8.000 millones de personas que existen, alguien te dará la mano. Estás solo, sé feliz y reflexiona. La soledad no es tan mala consejera. Han sido injustos contigo, sé feliz. Dios es juez y abogado y con Él nos basta. Todo tiene sus consecuencias, causa y efecto, acción y reacción, karma y juicio. Perdiste un ser querido, recuerda que la vida continúa y esa persona ya no sufre en vida. No todos estamos destinados a vivir una larga vida. Continúa siendo feliz por ti y por ese ser que ya partió. Todo es cuestión de costumbre. La vida es así, es dura, es difícil, a veces injusta y complicada, pero no es en sí la vida, son nuestras decisiones o las de aquellos que perdemos. Yo aprendí la lección, perdí muchas cosas, salud, dinero, trabajo, familia, casa y los ánimos de vivir, pero reflexioné, lo acepté y decidí ser feliz, cosa que nadie va a impedir. Solo proponértelo te hará feliz. No compliques más la vida, acéptala y sé feliz. Continúa luchando y buscando de Dios, quien te da el gozo de ser feliz. El amigo burlón y criticón no es tu amigo, es un obstáculo. Quien te aprecia, no te critica, te anima. Quien te quiere no se burla, te considera. Quien te ama, no te exige, te perdona. El que tiene y no comparte es más pobre que el que no tiene, pero desea ayudar. El que no cuida su salud, nunca obtendrás de él un buen consejo. El que es esclavo de su pecado, siempre va a dar excusas para no salir de éste. Dios no le prometió el paraíso a los buenos o a los que se portan bien. El cielo es para los perdonados, es por seguirle y adorarle. Que peques de una manera diferente a la mía, no quiere decir que peques menos o no peques. Todos necesitamos ser perdonados por aquel que nos creó, pero primero debemos perdonar a los demás, al que no hirió o nos traicionó. No ames el dinero, porque el dinero es vanidad, pero tampoco te acostumbres a la pobreza, ni dejes de tener planes y soñar, porque el oro y la plata es de Dios, y Él como buen padre, siempre compartirá y hará lo mejor para sus hijos. Para salir de la pobreza, debes primero salir de la mediocridad. Aprende, prepárate, emprende, anímate, resiste y declara lo que quieres para tu vida. Siempre habrá alguien que te haga daño, pero trata de evitarlos, dejando de ser ingenuo, confiando en personas que no tienen ética, moral, principios, valores ni palabra. La persona, mientras más sociable es, más estúpida se muestra. Las personas muy sociables son las que más solas se sienten. Aquellos que no saben disfrutar su soledad son personas de bajo coeficiente de inteligencia. Después de todo, me doy cuenta que es mejor vivir solo. Este mundo está lleno de personas emotivas, egoístas, narcisistas, mezquinas y tóxicas. A esta vida no hemos venido a ser felices realmente. La felicidad es efímera. A esta vida hemos venido a escoger dónde pasar la eternidad. Lo importante no es ser feliz o perseguir la felicidad, sino ser salvos para alcanzar la vida eterna. Hay ocasiones en que mientras más buscas librarte del problema, más atado estás a este. La solución estará entonces en aceptarlo y vivir con él, o atarlo, reprenderlo y echarlo fuera. Mientras más pensemos, menos actuamos. A veces pensar enferma. Pensar mucho evita escuchar la voz de Dios en nuestro interior. ¿Para qué nos quejamos si no resolvemos? Aléjate del burlón y el criticón.
Ese no merece tu atención, tiempo ni compañía. El que fácil se enoja, fácil peca. Alégrate con lo que tienes y gózate con lo que esperas. No solo he aprendido a vivir solo, sino a ser feliz conmigo mismo. Bendita soledad, siempre te tuve miedo huyendo de ti, sin saber que eras mi mejor compañía y bendición para mí. El que me critica se mira en su propio espejo y lo hace para sí mismo. Me critica porque en el fondo no me conoce. Cuando nos enamoramos, no amamos, sino idealizamos. Cuando conocemos bien a alguien, es cuando viene la decepción. La persona que realmente te aprecia jamás encontrará en ti una falta. Y si la encuentra, no la divulga, con cariño te aconseja. No temas a la soledad. Esta es, a veces, necesaria como proceso de purificación. Reflexiones sobre sabiduría. Sabio no es el que más sabe. Sabio es aquel que conoce a su Creador y obedece a su palabra. Los hombres grandes se miden por sus principios. El peor defecto de un ser humano es creerse superior a otros. Las palabras son como una fórmula que resuelve un problema. Hay que pensarlas bien antes de decirla. El hombre interior es el que vale. El cuerpo es solo un medio de transporte. El valor del mensaje no está en la fuerza con que se dé, sino en la moral con que se diga. Puedes lograr todo lo que te propones, solo tienes que creerlo. Si todo fuera relativo, incluso la verdad, entonces la verdad no existiría. Y si no existe la verdad, tampoco nosotros existiríamos. El dolor es una ilusión, así como la enfermedad y el sufrimiento, y puedes vencerlo con otra ilusión. La ausencia de dolor, la salud y la felicidad. Puedo lograr todo lo que quiero porque soy el producto de mi mente. No creas que hay algunas personas espirituales. Todos los seres humanos somos espirituales. Solo que hay muchos que están espiritualmente muertos. El ser humano le fue dado la imaginación, no para pensar mal ni andar en chisme, sino para ser creativo. Sé auténtico, no imites a otros. Solo déjate guiar. No creas todo lo que te han enseñado, porque pueden estar equivocados. Haz tu propia investigación. Encontrarás grandes mensajes en frases cortas. La probabilidad de que un pensamiento negativo se convierta en un hecho es más segura cuando existe la duda. Las personas de mente abierta son más receptivas que las que no escuchan, por lo que pueden desarrollar mejor su intelecto y su persona, mientras que los otros embrutecen. Toda teoría puede ser cierta dependiendo del cristal con que se mire. Definimos por real el mundo que vemos, pero lo que vemos es temporal, pasajero, más lo real es eterno e invisible. Si en tu vida nunca llega el momento que te das cuenta de que estabas equivocado en muchas cosas que habías aprendido, preocúpate, porque sigues en el mismo estado de mediocridad. No creas todo lo que digan, ni digas todo lo que creas. Tener la razón no significa que estés de acuerdo con la mayoría de las personas. Al contrario, tienes razón precisamente cuando vas en contra de la corriente. Lo importante no es que creas que estás bien en la manera que piensas, lo importante es encontrar la manera correcta de pensar. Si sabes algo, compártelo. Si no estás seguro, averígualo. Si no sabes nada, cállate. Son muy pocos los que reconocen que estaban equivocados, y mucho menos los que reconocen que otro tenía razón. Si todos estuvieran de acuerdo contigo, es señal de que estás equivocado. Creemos que estamos informados, pero en realidad estamos programados. Atrévete a ser sabio, no contando con lo que te dicen o lo que te enseñaron, sino con hacer tu propia investigación. No creas y asegures algo basado solo en un testimonio o información, sino en los hechos. Los hombres sabios dejan huellas para que otros las sigan. El mayor tesoro no está en los bienes que se adquieren, sino en la sabiduría alcanzada. Si quieres hacer historia, tienes que ser diferente. Independientemente de las opiniones de cada persona, la verdad siempre apunta hacia un lado. El filósofo ama la política, pero es enemigo de los políticos. El filósofo es aquel cuyo pensamiento va en contra de la corriente. Los filósofos son ingenios de la palabra, críticos eruditos, y amantes de la sabiduría, la ciencia, historia, arte y la naturaleza. Los ingenuos no perciben el peligro y la maldad, por lo que son presa fácil y víctimas de su propia opinión. Cuando tenemos la mente abierta, podremos trascender en conocimiento y verdad,
para convertirnos en verdaderos seres razonables. Si piensas mucho, lees mucho y averiguas mucho, te dará la sana locura del saber. Teóricamente los universos paralelos pueden ser posibles. Lo que no es posible es que Dios permita la conexión entre ellos porque violaría el orden de la creación y pondría en peligro la existencia. El filósofo nunca deja de pensar, nunca deja de aprender, nunca deja de opinar, nunca deja de resolver. Hay tres tipos de filósofos: los objetivos, que usan la razón y la lógica; los imaginativos, que usan la información existente y la suposición; y los meditativos, que usan la revelación espiritual. También existe una combinación de ellos. El científico descubre a través de experimentos. El filósofo descubre a través del pensamiento. A veces es necesario prescindir de amigos tóxicos por el bien de nuestra salud corporal, mental y emocional. No te sientas mal por hacer poco, pero tampoco te conformes con lo poco que haces. Me gusta la gente que cuentan chistes, no chismes, que son optimistas, no pesimistas, que son positivas, no negativas, que son agradecidas con Dios y la vida, y no que se estén quejando todo el tiempo. Las mentes despiertas, elevadas, alertas, cautelosas y maestras no pueden convivir ni coexistir con las mentes dormidas, ignorantes y mediocres, porque ni escuchan consejos, ni les interesa que les guíen. Ellos solo van a tomar el camino fácil e invertir su tiempo en placeres vanos y entretenimientos, sin darse cuenta que de esa manera son más fáciles de manipular y controlar. El genio Nikola Tesla descubrió que el universo estaba hecho de energía, frecuencia y vibración, y toda la existencia deriva de estos tres juntos. Espiritualmente traducido es espíritu, energía, conciencia, frecuencia y pensamientos, vibración. Los tres interactúan en el mundo físico para provocar las circunstancias. Cuida tus pensamientos, mantén una conciencia limpia y vive en el espíritu, dejándote guiar por Dios. Reflexiones sobre el tiempo. El tiempo es dinero, dependiendo en que lo inviertes. El tiempo es vida, dependiendo en que lo usas. Todo no termina con la muerte, al contrario, es cuando comienza. Nacimos solo para escoger dónde pasar la eternidad. Comienza a construir tu futuro hoy y no esperes a mañana. El pasado ya pasó y de él aprendimos. El presente es solo un instante y el futuro lo creamos. El desespero no solo te puede llevar a cometer errores, sino tu fin. El tiempo es nuestro asesino debajo del sol. Aprovecha bien el tiempo, no lo gastes porque es todo lo que tienes en la vida. En lugar de novelas y películas, lee un buen libro o estudia algo. En lugar de ver noticias malas, llama a un familiar o amigo. En lugar de pasar horas en tiendas y supermercados, visita a alguien y comparte. En lugar de comer tanto, ayuna, y en lugar de hablar de otros, habla con Dios. La vida no se mide por los años que han pasado, sino por la experiencia que se ha vivido. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para crecer. Nunca es tarde para lograr metas. El tiempo es tramposo. Nos pasamos la vida esperando el futuro, y cuando llega, nos damos cuenta de que ya pasó. El presente no existe. El pasado ya pasó. Y el futuro se crea con un paso a la vez. Podemos viajar en el tiempo, en teoría, pero Dios no lo permitiría por el bien de la humanidad. El viaje en el tiempo se hace real, siempre que recordamos el pasado e imaginamos el futuro en nuestra mente. Pudiera ser que el pasado no pasó, ni el presente es incierto. Pudiera ser que pasado, presente y futuro son eventos paralelos que ocurren simultáneamente en dimensiones separadas. Pudiera ser que el tiempo es una ilusión. Reflexiones sobre arte y ciencia. Toda teoría puede ser cierta dependiendo del cristal con que se mire. Definimos por real el mundo que vemos, pero lo que vemos es temporal, pasajero, más lo real es eterno e invisible. Si todo fuera relativo, incluso la verdad, entonces la verdad no existiría, y si no existe la verdad, tampoco nosotros existiríamos. Podemos viajar en el tiempo, en teoría, pero Dios no lo permitiría por el bien de la humanidad. El verdadero artista tiene innata su creatividad. Todos tenemos de artista. Todos somos creativos. Todos tenemos ese don escondido. El artista refleja su ingenio creativo a través de la expresión. El arte es la expresión del alma. Hay unos que tienen el don de la palabra, otros el don del verbo, otros el don del arte, como pintura, danza, música, otros el don de ciencias, pero otros son simplemente don nadie.
más misterios que el universo tiene nuestro propio cerebro. Teóricamente, los universos paralelos pueden ser posibles. Lo que no es posible es que Dios permita la conexión entre ellos, porque violaría el orden de la creación y pondría en peligro la existencia. Un escritor es un pensador, un comunicador, un creador, un crítico, un filósofo, un artista, un soñador, uno que aporta ideas y que enriquece la imaginación. Reflexiones sobre Dios. Si Dios está en control del universo y todo lo creado, ¿por qué he de preocuparme? No basta con creer, ni siquiera con orar o ir a una iglesia. Hay que morir a la carne para que viva Cristo en ti. Aprende a vivir dependiendo de Dios, sin quejarte, sin amargarte, sin culpar a otros, cuidando lo que tienes y tratando a los demás como quieres ser tratado. Cuando tienes a Dios y caminas con Él, no hay argumento ni arma contra ti. El hombre interior es el que vale. El cuerpo es solo un medio de transporte. No te afanes por lucir bien por fuera. Preocúpate por estar bien con Dios. La única palabra en español que significa lo mismo en las dos direcciones, adelante y al revés, es la palabra reconocer. Reconoce a Dios y Él te reconocerá. El vehículo sin chofer no se conduce. Para conducirlo tienes que aprender y obedecer. Así quiere Dios que conduzcas tu vida. Aprender a conocerle y obedecerlo. Qué bueno saber que somos un alma y tenemos un espíritu viviendo en un cuerpo, que fuimos creados y concebidos, que no venimos de la nada o somos productos de la casualidad. El valor del mensaje no está en la fuerza con que se dé, sino en la moral con que se diga. El Creador es un Dios de orden, pero trata con cada persona diferente. Lo único que se necesita para ir al infierno es haber nacido. Lo único que se necesita para ir al cielo es creerle al Creador y obedecerle. Si quedas desempleado, no te afanes, ni te preocupes. Es una señal de que Dios te va a dar algo mejor. Dios nunca desampara a aquellos que lo buscan. Enséñales a tus hijos a orar y buscar de Dios, y tendrán más éxito que si les pagas una carrera universitaria. Dios usa a otras personas para decirte en lo que estás equivocado. No te molestes ni las rechaces para que no te halles altercando con Dios. Humanamente, el único problema que no tiene solución es la muerte. Espiritualmente, la muerte física no es un problema, si estás bien con Dios. Las excusas para no hacer la voluntad de Dios. Dios es amor y me ama como soy. Dios está en todas partes. La Biblia es un libro, es escrito por hombres. Yo no hago mal a nadie. No necesito ir a la iglesia para estar con Dios. Dios sabe que lo amo. No necesito a Dios. La fe es la que da vida y esperanza. La fe todo lo puede. Pero la fe en Dios, nuestro Creador, por medio de nuestro Salvador. Jesús murió en lugar de Barrabás. Barrabás representa a todos los seres humanos. Jesús fue crucificado al lado de dos pecadores. Uno de ellos lo reconoció como Dios y Señor, el otro no. Ellos también representan a todos los seres humanos. El Creador nos permite pasar por el sufrimiento, porque por medio de éste nos volvemos más sensibles a la voz y al llamado de Dios. Sentirás a Dios el día que lo aceptes. Dios te contestará el día que hagas lo que Él te pide. El mejor ejercicio para estar en forma involucra al cuerpo, el espíritu y el alma, y es de rodillas ante el Creador con un corazón arrepentido e intercediendo por otro. Cuando el pecado abunda, la tierra, país, ciudad o pueblo, se maldice. Cuando abunda la maldición, aparecen los juicios de Dios. Dios no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia son los creyentes y la llevamos a todas partes. El templo es un punto de encuentro y reunión para orar y alabar al Creador. Fuimos creados para adorar y honrar a Dios, para orar unos por otros y cuidarnos unos a otros. Pero los egoístas solo oran por sus necesidades. A veces no quisiera tener libre albedrío para no pecar contra Dios. No te afanes con nada. Haz tu parte que Dios hará la suya. Si luego de orar al Creador y esperar, no recibes nada, no te preocupes, es mejor así. Él sabe lo que es mejor para ti. Él quiere que te enamores de Él, que te olvides del mundo y te prepares para su encuentro. Recuerda,
Él tiene el control. No creas que hay algunas personas espirituales. Todos los seres humanos somos espirituales. No basta con creer, ni siquiera con orar o ir a una iglesia. Hay que morir a la carne para que viva Cristo en ti. No siempre donde Dios está es donde quiere que tú estés. Dios está con todos los que hacen su voluntad y te pone en el lugar donde Él te necesita. Dios piensa mejor de ti, de lo que piensas tú de ti mismo. Aquellos que me llaman fanático religioso engrandecen su ignorancia. Aprende a vivir dependiendo de Dios, sin quejarte, sin amargarte, sin culpar a otros, cuidando lo que tienes y tratando a los demás como quieres ser tratado. Si juzgas, serás juzgado. Si rechazas, serás rechazado. Si discriminas, serás discriminado. Si odias, serás odiado delante de Dios. Mas si amas, serás amado. Si recibes, serás recibido. Si perdonas, serás perdonado, porque todos daremos cuenta a Dios un día. Las Sagradas Escrituras dicen que un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Si hacemos un cálculo exacto, podemos concluir que solo tenemos 10 minutos, que serían 70 años, para vivir la vida y decidir nuestra eternidad. El cuerpo necesita ejercicio físico, el cerebro ejercicio mental y el espíritu el ejercicio de la oración. Hay una eternidad cruel pero justa para todo aquel que hace lo malo, para el que lo apoya y para el que lo acepta. Por muy moderno, civilizado, flexible, sociable, positivo y mente abierta que seamos, no se puede aceptar lo malo, lo incorrecto, lo indebido ni lo corrupto. Cuando conoces a tu Creador y tienes una relación personal con Él, no hay mayor placer que adorarle y hacer su voluntad. La persona que peca con el cuerpo, la palabra, el pensamiento, la imaginación y la mirada, no ama a Dios. Si las personas te juzgan por hacer el bien y no callar ante el mal, déjalos que te juzguen ellos para que no te juzgue Dios. Dios no creó la religión creó a su propio Dios. El que aprueba el pecado, partícipe es del pecado. Cuando la inmoralidad hunde a un país, los juicios de Dios no se hacen esperar. Imposible es amar sin tener a Dios. La fe es un don de Dios, la sabiduría y la inteligencia también. No te preocupes del éxito que puedas lograr. Preocúpate en agradar a Dios y asegurar la eternidad. Lo que para nosotros puede ser correcto, para Dios no lo es. Nacer de nuevo es negarse a sí mismo, abandonar los hábitos, costumbres, tradiciones y nuestros propios pensamientos para aprender a hacer la perfecta voluntad de Dios. Todos podemos estar equivocados, mas la palabra de Dios no. Si emprendes algo, no mires atrás. Esfuérzate y confía en Dios. No se puede ser espiritual si no se es íntegro y se vive conforme a la palabra de Dios. No se es realmente intelectual si no se ha leído la Biblia. No se es realmente sabio si no se conoce a Dios. No se es realmente espiritual si no permitimos a Dios habitar en nuestro ser y que los frutos lo demuestren. No necesitas mover la cordillera, solo necesitas tener fe para mover la montaña, que es ese estorbo que impide la bendición. No se vive del Evangelio, se vive para el Evangelio. Si al cielo fueran los buenos, no iría nadie, solo van los que se ajustan al plan de Dios conforme a su palabra. Toda religión es radical, si no, su religión es una simple tradición. Si había un Judas entre 12, ¿cuántos no habrá entre miles? El cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. Tanto la ideología como la religión siempre tratan de imponerse. La Iglesia no es un lugar para entretener personas, sino para guiarlas a la eternidad, discipularlas y enviarlas. Dios permite el mal para que busquemos el bien, su presencia. El que no teme a Dios, le teme a todo lo demás. Las personas que tienen fe en Dios no son ni más ni menos inteligentes o justas, son solo personas elegidas. La fe no se adquiere ni se impone. La fe es un don de Dios y la da a quien Él decida. Dios nos creó con libre albedrío, algo que ningún gobierno, religión o ideología nos puede quitar, ni tampoco imponernos una forma de pensar. A Dios no lo convence las obras, la generosidad, los títulos ni el mucho estudio, sino la fe, el amor y la obediencia. El arma espiritual más poderosa es la oración.
El arma humana más poderosa es la libertad de expresión. No creo en santos muertos, prefiero contar con los santos vivos, los que viven en santidad y obediencia. No se necesita hacer nada malo para ir al infierno, ni nada bueno para ir al cielo. Solo es cuestión de amor, fe y obediencia. El odio es tóxico y más contagioso que el amor. El único antídoto que puede salvarte de esa plaga maligna se llama Cristo. Cristo murió por nosotros, para que nosotros vivamos para Él. Para Dios, no cuenta lo mucho que hiciste, sino cómo vives tu vida hoy. No se puede separar a Dios de su palabra, ni de Jesús, el Salvador del mundo. El que dice creer y amar a Dios debe hacer su voluntad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Teóricamente los universos paralelos son posibles. Lo que no es posible es que Dios permita la conexión entre ellos, porque violaría el orden de la creación y pondría en peligro la existencia. La fe es la que da forma a la esperanza, pero la expectativa puede terminar en una decepción. La prosperidad bíblica es espiritual como toda la Escritura, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Si no tienes todo lo que quieres o lo que crees que necesitas, es porque Dios quiere que dependas solo de Él cada día. La abundancia material nos puede apartar de Dios, pero Dios suple todas nuestras necesidades cuando confiamos y esperamos en Él. Mucha gente se decepciona y se cuestiona porque no le llega lo que pide, o por lo que lucha. Si han hecho lo que ellos creen que es la voluntad de Dios, han dado cuando le han pedido. Tienen fe para esperar en la bendición y oran sin cesar, pero no por dar dinero, ni por hacer repeticiones, o por creer que lo que pides se te dará, obtendrás una bendición o cosa alguna. Recuerda que en lo espiritual Dios sabe qué es lo mejor para ti, porque lo material ya está suplido, aunque no tengas un centavo. Según las Escrituras, Jesús gobierna a la derecha de Dios, pero Satanás lo imita gobernando a la izquierda en la tierra. El diablo no es un simple demonio feo y malo, también se disfraza de ángel de luz. Él es experto en engañar porque es el padre de mentira. Sabe engañar a los humanos con toda clase de religión, tradición, ideología y filosofía. Su misión no es realmente que lo reconozcas a él y le adores, aunque muchos lo hacen conscientes o inconscientemente, sino desviarte del verdadero camino a Dios, el Padre de la creación. ¿Cuál es la esperanza del impío? Impío es aquel que no teme a Dios, sea porque no cree en Dios, o cree a su manera y hace caso omiso, o pervierte su santa palabra, que es el conocimiento de la verdad y su perfecta voluntad. Para algunos Dios no existe, por lo tanto, no tiene de qué ser juzgado, pues todo termina con la muerte y la Biblia es solo un libro primitivo escrito por hombres que inventaron a un Dios imaginario. Para otros, Dios es amor, y un Dios de amor no pudo haber creado el infierno. Esos también desmienten la Biblia o la pervierten a su antojo para no ser juzgados. Para otros, Dios es energía cósmica y lo bueno y lo malo tiene su recompensa en esta vida. Para estos, el alma se desprende del cuerpo con la muerte física y viaja al universo o se transporta a otros seres vivientes. Para otros, Dios está en todas las religiones y creencias, y guía a la humanidad para encontrar un camino mejor, de armonía y amor con la creación. Para otros, Dios es la conciencia y la conciencia existe en todo el universo, el cual se ordena por sí sola. Para estos no es necesario someterse a un orden divino, ni mandamientos escritos en un libro. Para otros, Dios es un extraterrestre, así como lo era Jesús, y nosotros los humanos somos su experimento. Pero no importa la excusa del impío para escapar del juicio. Dios no es hombre para mentir, Números 23.19. Dios es luz, primera de Juan 1:5, y es espíritu, Juan 4:24, y la palabra de Dios es vida y es espíritu, Juan 6.63. Dios es amor, primera de Juan 4:8, pero también es fuego consumidor, Hebreos 12:29, y Dios no dará por inocente al culpable, Números 14:18, porque hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14.
12. ¿Qué puede comprar el dinero? Propiedades y comodidades, bienestar y salud, intereses y sobornos, puestos y posiciones, políticos y gobiernos, jueces y abogados, planetas y naves espaciales. Pero lo que nunca podrá comprar es la salvación del alma y la eternidad en el reino de los cielos. Algún día verás que el que obra mal tendrá su causa y efecto, acción y reacción, karma y juicio, y la mano de Dios. No crea aquel que excusa sus pecados señalándolos de otro, que quedará sin culpa y sin castigo. Todos somos pecadores, la diferencia es que, no importa lo que sea, algunos somos perdonados por la sangre de Cristo, aunque solo aquellos que permanecen. Hay personas que son buenas mientras le conviene, pero con el tiempo verás lo realmente mezquinas que son. No es que peca menos o el que no peca, porque en definitiva todos pecamos, sino el que persevera hasta el fin, el que será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 12, 13. Si no quieres actuar o vivir como un hijo, de Dios, al menos hazlo como una persona decente y trata a los demás como quisieras ser tratado. No se paga mal al que te ayuda a mejorar la vida y si te ofendió, perdónalo, porque todos ofendemos de alguna manera y tú no quedas excepto de eso. Cualquier cosa que le hagas a otro, te la haces a ti mismo, sea bueno o sea malo. En la cruz, Jesús nos sanó en el pasado, para cuando oremos en el presente, lo recibamos en el futuro. Alabe a Dios y de las gracias porque lo que pidió hoy, ya Dios lo había hecho para que lo reciba. Solo espere y agradezca por lo que recibirá. Jesús dijo en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús no dijo, oren todos los días por lo mismo a ver si lo reciben, o sigan orando hasta que el Padre los oiga, o oren siempre hasta que les toque el turno. Dijo, cuando oren, crean que ya lo recibieron. El amor de Dios es más que suficiente. Si no tienes dinero, su amor es más que suficiente. Si no tienes salud, su amor es más que suficiente. Si no tienes dónde vivir, su amor es más que suficiente. Si no te entienden, su amor es más que suficiente. Si te ignoran, su amor es más que suficiente. Si te desprecian, su amor es más que suficiente. Si te insultan, su amor es más que suficiente. Si te desmoralizan, su amor es más que suficiente. El amor de Dios es incomprensible, incomparable, inagotable y más que suficiente. Él te ama, no lo olvides. ¿Cómo se activa la fe? 1. Con el pensamiento. 2. Con el corazón. 3. Con la conciencia. 4. Con la palabra declarada. No mires al problema, mira la victoria sobre este. El problema es necesario para activar la fe, obtener la victoria y crecer espiritualmente. En Dios haremos proezas. Salmo 60. 12. Los problemas que surgen o las situaciones que sufrimos los hijos de Dios no son por coincidencia o por castigo divino, es solo una forma de Dios hablarnos porque hemos dejado de escucharlo. Amar no es una opción, es una obligación, porque para eso fuimos creados. No ama el que no tiene a Dios, y no tiene a Dios el que no perdona. Que alcanzar metas no sea tu prioridad, sino buscar de Dios y agradarle para alcanzar la eternidad. Dios ama a los que le aman y a los que a tiempo le buscan. No esperes que sea muy tarde. Dios no nos pide que seamos conforme, pero nos aconseja que estemos contentos con lo que tenemos, porque en la alegría del corazón hay paz y satisfacción. Has oído decir que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, excepto en el pecado y en las religiones. La religión no tiene nada que ver con el Creador. Las religiones fueron creadas por el hombre mucho después de que Dios creó al hombre. Dios no creó al hombre para darle una religión. Dios creó al hombre para tener una relación. La Biblia no es un libro religioso ni místico. Es el conocimiento de Dios y la vida eterna, aunque el hombre la use para crear religiones. Has oído decir que todo se soluciona menos la muerte. En realidad, todo se soluciona incluso la muerte. La vida y la muerte son estados eternos del alma. La vida está en el espíritu. Solo usamos el cuerpo para movernos en el mundo físico, cuando uno abandona el vehículo en que se mueve en la tierra. O sea, el cuerpo, su alma pasará la eternidad en la vida que es Dios por medio de Jesús, o en la muerte que es apartada de Dios.
y no precisamente en un purgatorio. Lo que sembramos recogemos, lo que hagamos o no hagamos tiene consecuencias en la eternidad. La vida física solo nos fue dada para escoger dónde pasar la eternidad. ¿Y cómo escogemos esa eternidad? Escogiendo hacer la voluntad de Dios, el Creador, o no. ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad? En un manual que nos dejó inspirado por Él y que se llama Las Sagradas Escrituras. ¿Has oído hablar de prosperidad en la Iglesia? Hay una tendencia a manipular las escrituras definiendo la prosperidad e interpretándola materialmente. Generalmente la gente busca más de Dios cuando está en necesidad que cuando nada le falta, y Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso no debemos de quejarnos, frustrarnos o enojarnos por la carencia de algo. Mucha gente que no cree en Dios tiene todo eso, pero son pobres espiritualmente y en realidad nada tienen. Dios tiene todo en control. No te apures. Todo tiene su tiempo, porque todo llega. Solo recuerda que se recoge lo que se siembra, y si no has sembrado nada, pues nada recogerás. Has oído decir que la verdad es relativa y nadie tiene la absoluta verdad. Ciertamente, nadie tiene la absoluta verdad, solo el Creador, y la hizo materia y la dio al hombre a través de su palabra. Las Sagradas Escrituras. En ella está la verdad y la vida eterna. En la creación y en el universo hay un orden. Violar ese orden tiene consecuencias y nada buena. Por ejemplo, en el mundo físico, nadie puede violar la ley de gravedad en la Tierra. Estamos limitados y regidos por esa ley. Asimismo, la palabra de Dios es la ley y el orden del Creador del universo, lo invisible y lo visible. En lo espiritual, violar o desobedecer esa ley tiene consecuencias en esta vida y en la eternidad. Recuerden, todo tiene un orden que no se puede violar y ese orden tiene leyes. Toda sociedad tiene su orden y sus leyes para que todo funcione correctamente. ¿Has oído decir que todos somos hijos de Dios? Todos somos creados por Dios, pero hijos solo son los reconocidos, o sea, los que aceptan el plan de Dios, los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que lo siguen y hacen su voluntad, según las Sagradas Escrituras. Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 3, 26. Pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 1 Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Has oído decir que para buscar de Dios hay que ir a una iglesia? Ciertamente Dios está en todas partes. Dios es luz, es espíritu. Dios está incluso dentro de ti si lo buscas de corazón. Y la iglesia no es necesariamente un lugar. La iglesia son los hijos de Dios donde quiera que estén, pero como todo tiene un orden. Dios estableció un lugar como casa de oración y de adoración para que sus hijos adoraran y oraran juntos. Has oído decir que Dios nos ama a todos por igual, y si hacemos bien, Dios nos recibirá en la eternidad. Muchas personas conocen el versículo bíblico de Juan 3, 16 que habla del amor de Dios por medio de Jesucristo al morir por nuestros pecados. Pero no basta solo con creer en Dios y hacer el bien. Leamos el contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y otro pasaje, Juan 9, 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y otro más, Hebreos 12, 29.
porque nuestro Dios es fuego consumidor. No te engañes, hacer el bien no es suficiente, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Has oído decir que los seres humanos solo podemos usar el 10% de nuestro cerebro? Usan solo el 10% a aquellos que quieren y creen eso. Cuando Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Reflexiones sobre política. Los hombres grandes se miden por sus principios. La corrupción no solo tiene que ver con dinero, también tiene que ver con la degeneración de la moral y las costumbres. No arriesgues tu palabra con promesas inseguras, para que después no hablen mal de ti. La ignorancia colectiva produce caos. El que conoce la dignidad anhela la libertad. El fanatismo, ya sea político o religioso, vuelve a la gente más bruta. Las apariencias engañan, pero no a cualquiera. No esperes del gobierno para salir de tu pobreza. Supérate y esfuérzate, y tendrás tu recompensa. La mejor forma de ayudar al pobre es enseñarle a salir de su pobreza y no darle migajas ni limosnas para que siga pobre. Las personas se enamoran de las palabras de un político sin importarle sus planes ni su ideología. Cuando hay un liderazgo nefasto, el país se vuelve violento y la sociedad se vuelve vulgar. Aquellos que no respetan su constitución no aman a su patria. Vivimos en una época donde ya se han perdido los principios y valores, así como el concepto de patria, libertad, dignidad y respeto. Los políticos corruptos e inmorales se entienden, por eso se compadecen unos con otros. Las leyes morales nos hacen mejores personas y son necesarias para el bien de la sociedad. Cambiarlas o deformarlas corrompen más a la humanidad. El debate y las diferencias es parte de la naturaleza humana civilizada, mas no la soberbia. El que negocia con un dictador es cómplice de su dictadura. 90% de verdad con un 10% de mentira sigue siendo una mentira. El gran temor de la izquierda es que la gente se informe y razone. Por eso, tratan de mantenernos desinformados. Lo primero que hace la izquierda política es controlar los medios de comunicación y unificar los poderes. Cuando el líder está mal, el grupo anda peor. Huir de una dictadura no es de cobardes, pero permanecer callados, sí. Si te acostumbras al mal, llegará el momento que te parecerá lo mejor. El silencio hacia las atrocidades nos hace tan cómplices como participar en ellas. Tanto la ideología como la religión siempre tratan de imponerse. Si las amenazas de muerte fueran consideradas crimen de primer grado, menos personas inocentes morirían. Para algunos, la imposición les agrada, para otros la repugnan. Cuando un gobernante cumple su palabra, es un hombre de palabra. Los anarquistas protestan, a veces sin saber por qué. El filósofo ama la política, pero es enemigo de los políticos. El fanatismo, ya sea político o religioso, vuelve a la gente más bruta. No me enfurece tanto el abuso de una dictadura contra un pueblo que se la permite, sino la complicidad de los gobiernos con esta peña. Así como la maldad tiene un principio, también tiene un fin. Si no te informas bien y razonas mejor, serás presa fácil del engaño. Si te acostumbras al mal, llegará el momento que te parecerá lo mejor. El racismo existe en cualquier raza, nacionalidad, clase social y partido político. En esta guerra civil ideológica que existe hoy, hay dos tipos de grupos extremistas, los viciosos y los viciados. El socialismo abierto y declarado es malo, pero el socialismo simulado o solapado es peor. Ser patriota no es la virtud de los infames. Lo que se impone repugna, y cuando repugna se rechaza. Los líderes comunistas tienen el don de la manipulación, y sus seguidores el don de la ignorancia. Confiar en la izquierda política es como confiarle un viaje a un taxista o un piloto borracho. La manipulación de los medios de difusión es autosugestión inducida, o sea, hechicería. Según las Escrituras, Jesús gobierna a la derecha de Dios, pero Satanás lo imita, gobernando a la izquierda en la tierra. La forma más rápida y segura de perder dinero es invertirlo en políticos de izquierda. La televisión es un medio de control mental, desinformación, depravación y manipulación. Causa adicción y es más nociva que las sustancias controladas. No se puede quitar el derecho a unos para dárselo a otros. El socialismo es una utopía. Utopía es algo que parece muy bonito,
pero es improbable. El capitalismo es real porque es el único sistema o modelo económico y social funcional, ya que se basa en la libertad del individuo. El capitalismo ofrece las tres libertades básicas: libertad de expresión, libertad económica y libertad espiritual. Mientras el capitalismo premia el esfuerzo, el socialismo premia el compromiso. En el capitalismo, el individuo puede controlar al Estado respaldado por la Constitución. En el socialismo, el Estado controla las masas y la Constitución es solo un documento histórico. Con la imaginación creamos y con la imaginación destruimos. Nos enfermamos y empeoramos las cosas. El arma más peligrosa de la izquierda es la manipulación y la propaganda. Toda tendencia hacia el igualitarismo proviene de ideas y conceptos del comunismo. Los líderes comunistas y progresistas tienen el don de la manipulación, y sus seguidores el don de la ignorancia. En el mundo hay muchos anormales, subnormales, dementes, psicópatas, sociópatas, pervertidos, perversos, mentirosos, corruptos, ingenuos, ignorantes, analfabetos, mediocres, fanáticos, idólatras y oportunistas. Casi todos se inclinan a la izquierda, pero aún son minoría. La verdad siempre prevalece y la justicia se inclina casi siempre hacia el lado de la verdad. La ley, la razón y el sentido común. Enfrentamos dos tipos de terroristas, unos que lo hacen en el nombre de Alá y otros en el nombre de justicia. Un país se destruye en un abrir y cerrar de ojos cuando se descuidan las fronteras, se desmantela o se limita a la policía y a las fuerzas armadas, se decomisan armas y municiones, se alimenta el odio, se financian grupos subversivos. Nacionaliza la salud, la educación, los bancos, las grandes empresas y se limita al sector privado. Se unifican los poderes y se censura la verdad. La mentira se ha vuelto tan común que a las personas comunes les es difícil creer la verdad. La mafia política y corporativa con los carteles Partido Demócrata y la élite globalista se ha apropiado de Estados Unidos, de sus leyes y derechos. Si toda esa energía negativa la convirtiéramos en positiva, y todo ese odio lo convirtiéramos en amor, y si en lugar de buscar nuestra propia justicia, esperáramos en la justicia de Dios, seríamos un mundo mejor, bello y habitable. La raza humana, cada vez más hostil y perversa, no puede esperar otra cosa que juicio en lugar de misericordia. La verdad siempre sale a la luz porque la verdad no se calla. La pandemia es un gran scam, y la vacuna es el gran esquema Ponzi ideado y ejecutado por personas inescrupulosas, sin principios ni fundamento científico. La izquierda en Estados Unidos siempre usan el racismo como excusa de desorden, caos y protestas violentas. Siempre va a existir una víctima que debe ser negro y un asesino pagado, seguramente, que debe ser blanco. Esos son los métodos y estrategias de la izquierda para crear el desorden social y desestabilizar el país. Me sorprende cómo ahora estos filántropos adinerados se han convertido en expertos en salud, ciencia, política y toman las decisiones por el mundo entero. Las leyes eran vírgenes hermosas que son violadas cada día por políticos delincuentes. ¿Por qué habrá gente con la obsesión enfermiza de controlarnos a todos? ¿Y por qué habrá personas tan estúpidas de querer ser controlados? Todo el que practique o apruebe ese tipo de ideología es definitivamente un psicópata. ¿Desde cuándo los políticos izquierdistas y filántropos se convirtieron en profetas y científicos? ¿Será que ellos solo anunciaban lo que estaban planeando para que aceptemos sus medidas, leyes y métodos? El mundo nunca ha sido un lugar perfecto, pero todo iba bien hasta que un grupo de bastardos globalistas se les ocurrió apropiarse de él, esclavizarnos a todos e imponer su dictadura global, creando crisis políticas, económicas y sanitarias. Nuevo orden mundial gobierno mundial único, central y autoritario que tratarán de imponer de manera consentida, pero obligatoria, creando una crisis económica mundial y humanitaria, en la que no tendremos otra salida que someternos. El NOM no es un secreto, es un plan de muchos años y que se ha venido imponiendo poco a poco. Ser políticamente pasivo es ser ideológicamente cómplice. En las redes sociales todos nos hemos convertido en informadores. De estos hay tres grupos: los alarmistas, los que afirman, dicen y comparten lo que no han comprobado, sean de derecha o izquierda; los alertistas, aquellos que informamos.
1. Basado en la información real. La historia, las advertencias dadas anteriormente por otros y por la Biblia y las declaraciones de los involucrados, con discernimiento y sentido común, sin imponer, ni asegurar como si supiéramos todo, y los difamadores, los que difaman. Maldicen, insultan y agreden verbal o incluso físicamente, imponiendo su voluntad con autoritarismo e intolerancia. Sin caer en la paranoia y el fanatismo, debemos ser informadores activos, usando la razón conscientemente y con intolerancia, pero callarnos es participar de la maldad y la mentira, para finalmente convertirnos en víctimas de nuestra pasividad y esclavos de un mundo malvado. 3 son los principales ingredientes que componen el marxismo cultural, y son la diversidad, el multiculturalismo y la igualdad social, lo cual conlleva o abre el camino al control de Estado, quien manipula los medios a través de la prensa, la industria del entretenimiento y el arte, para el control de las masas. Con intolerancia reclaman tolerancia, con autoritarismo imponen sus ideas para llevar al pensamiento único y reclaman derechos quitando derechos. Esta es la ecuación demócrata, la fórmula típica de cualquier dictadura de izquierda. Ya estamos más que convencidos de lo que es el Partido Demócrata, pero también nos hemos dado cuenta de lo que es el Partido Republicano. Ambos son parte de un establishment político, que es dirigido por la élite del poder económico, los cuales no representan exactamente al pueblo norteamericano, salvo pocas excepciones que por más que traten, no pueden hacer nada por nosotros. Históricamente es un hecho. Bolcheviques eran comunistas. Creían que el poder se tomaba por la fuerza. Mencheviques eran socialistas. Creían en el ejercicio democrático a través del voto. Fascistas, progresistas, apoyan la economía de libre mercado y propiedad privada con el control del gobierno. Ser apolítico o neutro es ser partícipe del mal o indiferente al bien, en el que puede aportar con sus ideas y posición. Generalmente, este tipo de personas luego se quejan del mal que pudieron evitar con su voto o con su voto. Cuando los poderosos les dan poder a otros para censurarlos y callarlos, no se asombren si luego les dan poder para matarlo. No luchamos contra un enemigo fuerte, sino luchamos con un ejército débil. La peor y más peligrosa organización terrorista que jamás haya existido en la historia es el Partido Comunista Chino, a quienes no les bastó matar a 70 millones de ciudadanos, sino siguen exterminando personas en todo el mundo. Hoy, con composta, armas biológicas y tecnología. Ellos se propusieron matar americanos según las propias declaraciones de algunos de sus cabecillas. ¿No les parece raro que ahora haya más casos del COVID en USA, y especialmente en estados republicanos, que en el mismo China de donde proviene esta enfermedad? El objetivo ahora está siendo los políticos de derecha, las escuelas y las iglesias cristianas, según me he dado cuenta, y sin temor a equivocarme, amparados por sus reclutas globalistas y los corporativos de la high-tech. Hoy a lo malo lo llaman bueno, y lo bueno llaman malo. La mentira es considerada cierta, y la verdad la llaman teoría de conspiración. Y todo lo que dicen que es políticamente correcto. Termina siendo siempre bíblicamente incorrecto. Para desgracia de nosotros, los ciudadanos libres, el enemigo, Partido Demócrata junto a la élite globalista, son más unidos, valientes y persistentes que aquellos que supuestamente nos representa el Partido Republicano. Eliminar a un ciudadano público digitalmente es asesinarlo políticamente. Dios nos ha demostrado con esto que hoy estamos viviendo, lo vulnerable que es Estados Unidos, lo peligroso que es el Partido Demócrata, lo infame que son los líderes republicanos, lo falso que son la mayoría de los profetas, lo ignorante e ingenuo que es el pueblo norteamericano, y lo poco que está haciendo la Iglesia en esta tierra. Así como tan fácil se aceptó el fraude tan evidente que nos robó las elecciones del 2020, como tan evidente también es la manipulación de la pandemia. Así de fácil, también muchos aceptarán la marca de la bestia. Muy pronto. Y vendrá cuando la excusa de una vacuna salvadora para el bien de nuestra salud. Entre 12 discípulos de Cristo había un traidor,
pero en el Partido Republicano hay 11 traidores de cada 12 políticos. Es una vergüenza insuperable. Todavía me cuesta pensar lo descaradamente que nos han engañado y lo fácilmente que lo hemos permitido. Así como nos hemos tenido que acostumbrar a usar mascarillas, tendremos que acostumbrarnos a ser espiados. Verdades a medias, ocultas o exageradas, se constituyen en puras mentiras. En la película del fraude electoral en USA, los malos no son el enemigo, la izquierda, porque ya esos los conocemos y sabemos de lo que son capaces, sino los traidores republicanos que le vendieron el país al enemigo por aceptar, permitir, ceder y conspirar para que los demócratas se salieran con la suya. Ambos partidos ya están comprados y administrados por la élite del poder económico mundial, al igual que todos los políticos del Parlamento, así sean no partisanos. Cada época tiene su propia lucha y su propia guerra. En esta estamos librando una fuerte batalla espiritual y moral para salvar la nación. En un mundo donde ya uno no es suficiente, dos se ha vuelto común. Así como en el Vaticano hay 2 papas y en Cuba 2 presidentes, en USA también tenemos 2 presidentes. Uno no electo, pero oficializado, y el verdadero y único presidente que lo han desplazado. Esto parece que se va a volver costumbre en un mundo sin ley ni orden. Ni el Partido Demócrata representa a los pobres, los inmigrantes, los hispanos, negros y otras razas. Ni el feminismo representa a las mujeres. Ni el LGTB representa a los homosexuales. Ni el Vaticano representa a la Iglesia. Ni la ONU representa a las naciones. Ni los medios de difusión representan la verdad. Google todo lo sabe, incluso nuestras cosas más íntimas. Solo por el hecho de tener el teléfono pegado a nosotros todo el tiempo. Pobre gente que cree que una vacuna los va a salvar del virus, cuando en realidad tiene más probabilidad de acortarle la vida. Una de las estrategias más comunes del comunismo es la desinformación y el engaño. El que se preste para eso es un comunista, sea consciente o inconscientemente, aunque esté disfrutando de los beneficios del capitalismo. El Congreso de Estados Unidos ha decidido liberar y empoderar a un Barrabás, quien debería ser enjuiciado y ejecutado, para enjuiciar y crucificar a un Jesús metafóricamente hablando. Para liberar a un país primero, hay que liberar a sus esclavos y súbditos de su manera de pensar y sus costumbres. El fin del socialismo es el comunismo, pero el principio del socialismo es la socialdemocracia. La verdad ofende a los que viven de la mentira y la manipulación. Los Big Tech son hechiceros virtuales que tienen el poder y la infamia de censurar, manipular, desmentir y ofender a los ciudadanos. Cuando la izquierda y sus medios de difusión te dice que algo es bueno, importante o necesario, es porque no lo es. Si te dicen que es malo, es todo lo contrario. Las mentiras las aseguran como verdad, y a la verdad la llaman teoría de conspiración. Ya sabes, si quieres informarte bien y saber la verdad, es lo opuesto a lo que ellos dicen. El mundo y sus inmundos crucifican todos los días a Cristo y liberan a Barrabás. Una estrategia astuta pero maliciosa. Invierten en vacunas y crean un monopolio porque nadie puede demandar a los que las crean. Los medios de difusión masiva se dieron a la tarea en el 2020 de exagerar o inflar los números de contagiados y muertos por el COVID, pero a partir del 2021 se encargarán de ocultarle al mundo los números de enfermos y muertos por la fe. Vacuna contra el COVID. No crearon una vacuna para salvarnos de la pandemia. Crearon la pandemia para vacunarnos y los efectos los verás tarde o temprano. Quien se vacuna no se protege de ningún virus. Y si así fuera, está forzando a su cuerpo a crear una protección innecesaria si no está expuesto a esos virus, como el caso del personal de salud, lo cual contribuiría a cambiar, alterar o deformar el sistema inmunológico y a contraer una SFATE, enfermedad crónica. Por otra parte, no todos respondemos igual a las vacunas o medicamentos, y esto significa un riesgo más para la salud y para la vida. La verdadera intención de la pandemia es convertirnos forzadamente a toda la población mundial en pacientes y obligarnos a vacunar para llenar los bolsillos de personas inescrupulosas,
con la imagen de filántropos y científicos bondadosos, que invierten y trabajan en una causa noble. Antiguamente los psicópatas eran individuos de bajo perfil, pero hoy en día son políticos, gobernantes, filántropos, inversores, científicos, médicos, abogados, periodistas, reporteros, presentadores, actores, directores, productores, directores, sacerdotes, aunque no todos lo son, cada vez son más y se escudan en su profesión o posición. No se dejen engañar. Un gobierno piadoso solo busca controlarnos. Sé consciente, salva una vida, la tuya, no te vacune. 50 órdenes ejecutivas en el primer mes del presidente no electo Joe Biden, la mayoría aprobando y promoviendo perversión, crimen e iniquidad, llevando la nación hacia la maldición. Isaías 1, 4 al 9. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Le sumo a esta referencia Deuteronomio 28, 15 al 68. El miedo, la preocupación, afán y ansiedad no atrae nada bueno, por mucho que nos cuidemos y luchemos, pues no proviene de fe. La verdad es inversamente proporcional a la noticia de los medios oficiales, porque ellos responden a los intereses de la industria y sirven a los amos del mundo, por lo que, si dicen que algo es bueno, es porque no lo es. Es por esa razón que la verdad es censurada y los portadores de la misma, en ocasiones, hasta son amenazados. China se ha convertido en la primera potencia económica mundial, vendiendo basura a todos los países. A su vez, con esto, ha logrado desarrollar su armamento militar, biológico y espacial con su afán milenario de convertirse en el mayor imperio de la historia. Cuando China despierte, el mundo temblará. Napoleón Bonaparte. Vocabulario de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Reinicio, nuevo orden mundial, bienes comunes globales, gobernanza global, ecología integral, energía renovable, desarrollo sostenible, capitalismo ecológico, desarrollo sostenible, capitalismo ecológico. Capitalismo progresista, capitalismo inclusivo, capitalismo climático, capitalismo ecológico, conversión ecológica, religión ecológica, confinamiento para la naturaleza. Todo eso es comunismo disfrazado. Lo peor que puede hacer el ciudadano libre es confiar en su gobierno, especialmente de izquierda. El comunismo llegó a su fin, me refiero a la palabra, porque el comunismo no se ha acabado ni pretende acabarse, sino expandirse como cáncer o virus mortal. Ahora ha cambiado de nombre y sus nuevas cepas se llaman capitalismo ecológico, capitalismo progresista, capitalismo inclusivo, capitalismo climático, capitalismo ecológico, conversión ecológica, ecología integral, energía renovable, desarrollo sostenible. Promueven los bienes comunes globales dirigidos por una gobernanza mundial, lo que significa un comunismo global con nuevas potencias económicas como son 1. China, 2. Estados Unidos, 3. Unión Europea y supervisado por la ONU. Solo le cambian el nombre para que luzca más atractivo. El país que no proteja sus fronteras es un país que se destruye a sí mismo. Se ha demostrado, ya que el miedo es más mortal que cualquier virus, en especial uno que se controla con remedio. La Agenda 2030 es el comunismo aplicado, pura utopía para manipular a las masas y convencerlas de ser controladas por un gobierno mundial por el bien de todo. La verdad siempre sale a la luz,
aunque el crimen se mantenga impune. La ignorancia es más que la falta de conocimiento. Un ignorante es también aquel que rechaza la verdad y prefiere la mentira por conveniencia o por estúpido, porque es alguien que vive en su propia mentira y su falsa personalidad. Lo peor es que en este mundo los ignorantes son mayoría. Comunismo elle, común igualdad. Capitalismo elle, capital y libertad individual. Hay muchas formas de hacer comunismo, pero solo una de hacer capitalismo. Dios nos creó con libre albedrío, algo que ningún gobierno, religión o ideología nos puede quitar ni imponer una forma de pensar. En la primera década del 1940, los científicos nazis experimentaban con seres humanos. En esta primera década del 2020, los científicos globalistas hacen lo mismo, pero a gran escala. El que no denuncia el abuso es pasivamente culpable. Educación, información y libre mercado hace a un país rico y libre. Quítale estos eslabones o perviértelos y tendrás un país pobre y sumiso. Ellos primero le llamaban calentamiento global, ahora le dicen cambio climático, primero le llamaban nuevo orden mundial, ahora le dicen el gran reinicio o reseteo. Lo mismo pasa con las ideologías, cambian de nombre solamente, pero sigue siendo lo mismo. Cuando se mezcla verdad con mentira, ya no es verdad, sigue siendo una mentira. Cuando se mezcla ciencia con intereses, ya no es ciencia, sino conveniencia. Cuando el periodismo contiene solo un libreto. Cuando el periodismo contiene solo un libreto. Ya no es periodismo, es manipulación. Cuando se mezcla arte con política, ya no es arte, es activismo. Cuando el bien se mezcla con el mal, eso no es de Dios, es de Satanás. Eso es blasfemia. Seguir la corriente de la mayoría nunca ha sido una buena decisión. Cuando la prensa calla, la prensa mata. Todo cómplice de un crimen es partícipe de este. Un plan muy bien ejecutado por los demócratas. Los 8 niveles de control que deben obtenerse antes de poder crear un Estado social. Saul David Alinsky, Chicago, 30 de junio de 1909, 12 de junio de 1972, Carmel, California, fue un escritor y sociólogo estadounidense, considerado como el fundador de la agrupación de organizadores de comunidad, Community Organizing, y el maestro a opinar de la izquierda radical estadounidense. Debemos siempre recordar que una auténtica organización del pueblo, aquella en la que éste confíe totalmente y considere definitivamente como propia, debe estar enraizada en las propias experiencias del pueblo. Esto es esencial si la organización se va a construir y fundar sobre el pueblo. Alinsky, 1969, Rebel for Radical. Atención médica. Controle la atención médica y usted controla a las personas. Pobreza. Aumente el nivel de pobreza lo más alto posible. Las personas pobres son más fáciles de controlar y no lucharán si les proporciona todo para que viva. Deuda. Aumente la deuda a un nivel insostenible. De esa manera, puede aumentar los impuestos, y esto producirá más pobreza. Control de armas. Elimine la capacidad de defenderse del gobierno. De esa manera puedes crear un estado policial. Bienestar. Tome el control de todos los aspectos de sus vidas: alimentación, vivienda e ingresos. Educación. Tome el control de lo que la gente lee y escucha. Tome el control de lo que los niños aprenden en la escuela. Religión. Eliminar la creencia en el Dios del gobierno y las escuelas. Guerra de clases. Divide a las personas en ricos y pobres. Esto causará más descontento y será más fácil imponer a los ricos con el apoyo de los pobres. El día que te obliguen a vacunar, hazle tan solo 3 preguntas antes de tomar la decisión. 1. ¿Esa vacuna me asegura que no voy a enfermarme del COVID? Respuesta: no. 2. ¿Se conocen los efectos a largo plazo de esa vacuna? Respuesta: no. 3. ¿Alguien se hace responsable si esa vacuna me provoca una reacción alérgica, me enferma de cualquier otra cosa o me causa la muerte? Respuesta: no. Conclusión: no necesitas esa vacuna porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. No importa la ciencia que haya detrás de esa vacuna. La ciencia es imperfecta y tiene limitaciones. Es cierto, la vacuna es efectiva para causar coágulos sanguíneos, trombosis, parálisis, problemas cardíacos, infarto y muerte, solo por nombrar algunos efectos.
además de cambiar nuestro genoma. Estamos en la época donde hay que temerle más a la solución que al problema. Pago. El globalismo es el real comunismo, solo cambia de nombre para no parecerlo molesto. Mientras más personas crean en la mentira, menos sentido tendrá la verdad. Qué fácilmente las personas aceptan la mentira y se acostumbran a vivir con miedo. Eso es lo que ellos buscan y por eso tienen éxito. No me asusta el coronavirus ni ninguna de sus variantes. Tampoco le tengo miedo a la tiranía ni a sus leyes absurdas. Me preocupa más la ignorancia de la gente y lo fácil que se someten. Entre el miedo a enfermarse y morirse, la mascarilla todo el día por 2 años consecutivos y las vacunas ARN, las personas están cada vez más debilitando su sistema inmunológico. Y esa es la causa por la que esto no va a parar, porque se vuelve un ciclo interminable. Y mientras más veces se vacunen más, debilitan su organismo. El mismo que creó nuestro sistema inmunitario es el mismo que hizo los microorganismos, virus, gérmenes, bacterias, parásitos, etc. Él tiene el control de todo, pero sin fe no se puede agradar a Dios, ni se puede vivir en paz. El miedo no solo afecta a nuestro sistema inmunológico, sino que aumenta los niveles de cortisol, lo cual disminuye la capacidad cerebral, o sea, hace a la persona menos inteligente o a no tomar sabias decisiones. Por eso es que tanta gente se embrutece, oyen y no escuchan, le explicas y no entienden, leen y no creen, miran y no ven. Y luego se los come el león rugiente que anda buscando a quien devorar, porque viven siempre con miedo. El mundo vive en una mentira. Los medios masivos de difusión, científicos, médicos y políticos, son parte de esa mentira, y son a los que se les cree. Los que tienen principios y quieren hablar verdad y hablar el bien, los callan, censuran y hostigan. Si algo es censurado con insistencia es la verdad, porque la mentira no lo es. Los ingenuos, si no caen en un engaño y manipulación, caen en otro. Los políticos no son empleados públicos, sino lacayos de un grupo de empresas. La mejor manera de deshacerse de una tiranía es no participar de ella, aunque aparentemente lo que hace y promete sea noble y atractivo. Hace años que Estados Unidos se está convirtiendo en país comunista moderno al estilo chino, pero con una aparente democracia y la participación de una dictadura bipartidista que representa al final los mismos intereses y nadie lo ha notado. Hace unos 150 años no tenías que pedir permiso al gobierno para 1. Ir a pescar, 2. Poseer una propiedad, 3. Construir en tu propiedad, 4. Renovar tu propiedad, 5. Usar un vehículo de transportación, 6. Comenzar un negocio, 7. Vender productos, 8. Casarte, 9. Poseer un arma, 10. Cazar, 11. Protestar, 12. Sembrar tu propia comida, 13. Vender lo que cultivas en tu propiedad. Y vendrán más etcéteras, porque cada vez más tendrás que pedir permiso, hasta para viajar fuera y dentro del país. Y muchas cosas más, como parte de la nueva normalidad. Si piensas que eres libre, estás alucinando. Tu libertad te será taxeada y tendrás que pagar por la que te permitan. Fin. Libro creado por Baute Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992. Cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar. Y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto,
se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986, como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación. Economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MED 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus 3 fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba. Metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020-2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party. La tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista. La mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017-2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute.
Filosofía, desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacuna SARM, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. ¿Cómo se libera una nación? Política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. ¿Cómo convertir las dificultades en oportunidades? Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual, política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor. Madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los 3 injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario. Guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida. No es perfecta, pero no me quejo. Testimonio. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal. Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal. Randy Island. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. La Odisea de Macario. Testimonio.